Es música, es música. Valencia, La Puta Estudio. Hola amigos, bienvenidos a una nueva videoreseña de gadgetselectronicos.es. En esta ocasión os presentamos el Energy Docking 100 de la marca Energy System. Se trata de un docking que sirve tanto para iPod como para iPhone y que incluye la función de radiodespertador. Con este docking no solo vas a poder recargar tu gadget, sino que además vas a poder escuchar la música que tengas en el iPod o en el iPhone, vas a poder programar alarmas de despertador que además podrán despertarte con la misma música que tú tengas en tu iPod o iPhone, con el sonido típico de alarma, o despertarte con tu radio, tu emisora favorita, porque también incluye radio FM. El Energy Docking 100 cuenta con sonido 2.0 de potencia real de 2 vatios en cada altavoz, es decir, tiene 2 altavoces, 2 vatios cada uno. Aparte tiene un display retroiluminado y una radio digital FM en la que podrás sintonizar hasta 20 emisoras. También incluye 2 alarmas independientes, que como decía antes, puedes elegir que suenen o bien con tu emisora favorita, o bien con la música que tienes cargada en el iPod o el iPhone, o bien con el sonido típico de alarma de toda la vida. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente le colocamos el gadget, en este caso yo voy a colocar un iPhone, y ya automáticamente se comenzaría a cargar. Aparte, yo ya lo tenía sintonizado con la hora, pero si la primera vez que lo pones, se sintoniza con la hora, o si hay algún retraso o lo que sea, pues se vuelve a sintonizar con la hora que tú tengas en tu gadget. Una vez colocado en el docking, simplemente con la tecla función, puedes elegir que suene, por ejemplo, iPod, la opción iPod, que estaría sonando la música que tú tengas, en este caso en el iPhone. Puedes pasar las canciones, puedes navegar por toda la lista de reproducción y puedes subir el volumen o bajar. Tiene bastante volumen. Voy a subirlo un momento para que lo escuchéis. Suban el telón, abran las cortinas. No sé si se apreciará bien en el vídeo, pero la verdad es que para el tamaño que tiene el docking suena bastante bien. A mí me sorprendió bastante. Vamos a parar la música. Aparte, como decía, simplemente pulsando la tecla función puedes pasar a la radio FM. Lo mismo, le podemos dar volumen, podemos seleccionar diferentes emisoras, sintonizarlas y demás. Tiene su antena, que yo la tengo aquí recogida, pero bueno. Y aparte puedes memorizarlas. Aparte tiene una entrada auxiliar. Por la parte trasera, voy a sacar el iPhone, por la parte trasera tiene una entrada para que tú le coloques cualquier dispositivo. Si no tienes un iPod o un iPhone, pues bueno, le puedes poner tu MP3 o, por ejemplo, le puedes conectar el ordenador si lo tienes cerca y así podrías escuchar también la música del ordenador a través del docking. La verdad es que está bastante bien. Luego, si lo apagamos, pues tienes la función de la hora y ahí ya puedes seleccionar la alarma. Mantienes pulsado y, bueno, elegirías tanto la hora a la que quieres que suene como, vamos a hacerlo, la hora, en este caso lo voy a dejar en 00, pero puedes elegir la hora, los minutos y aquí estarías eligiendo si quieres que suene la alarma típica, la radio FM o la música que tengas en el iPod o en el iPhone. Y aquí estarías eligiendo el volumen al que quieres que llegue. Tú lo puedes poner a tope, que no te preocupes, que no va a sonar a 30 de golpe, sino que iría creciendo poco a poco el sonido, haciendo un fade in,
que terminaría en un volumen de 30. Pues si tienes un sueño muy profundo, lo pones a tope y iría poco a poco subiendo la música hasta que te despiertes. En cuanto al acabado y demás, es un docking que está muy bien acabado. Yo no me lo esperaba tan bien, la verdad, para seros sincero. Y la verdad es que los días que lo he estado utilizando me ha sorprendido bastante. Está bastante bien, además es cómodo para poner el iPhone, lo reconoce enseguida, se pone a cargar, no me ha dado ningún problema, así que es bastante recomendable. El sonido, como ya habéis oído, bueno, si no se oye bien en el vídeo, os lo confirmo yo, se oye bastante bien, siempre teniendo en cuenta el tamaño, tampoco esperéis que sea un equipo de alta fidelidad. Y bueno, básicamente poco más que decir, tiene el snooze, que es para retrasar la alarma, 9 minutos, pues esos típicos, siempre decimos 5 minutitos, pero esos 9 minutitos que te das la vuelta y descansas un poquito más. Y poco más, esto es el Energy Docking 100. Espero que os haya gustado la reseña y ya sabéis, os podéis suscribir, podéis visitarnos en gadgetselectronicos.es. Hasta la próxima.